Ok, voy a presentar mi libreta de la clase de programación Excel. Primero tengo lo que vimos en la primera clase, que es cómo nosotros vamos a guardar nuestros archivos bueno, para subirlos a la plataforma. También los apartados en los que se divide la libreta, que son las tareas, los apuntes y el glosario. Un pequeño recordatorio y los puntos extra que nos darán. Aquí vamos a empezar con el primero, que son las tareas. Primero nos dejó consultar 5 fuentes diferentes de información, ya sea de libros, PDFs, videos, páginas web, que hablen sobre la programación en Excel, específicamente de macros. Yo encontré 5. Una es un PDF, que es de la introducción a la programación. El siguiente es un video, que son los macros y Visual Basic en Excel, desde cero a experto. Luego tenemos una página web, que es de Visual Basic en Excel. Y los últimos dos son videos, que uno es la creación de macros utilizando programación básica de Visual Basic y el otro es aprender a crear macros en Excel desde cero. La siguiente tarea ya fue investigar qué era un diagrama de flujo y símbolos más interesantes para la programación de Excel. Aquí está la pequeña definición del diagrama de flujo y los símbolos más interesantes de la programación Excel. Todas son fotografías tomadas de mi libreta subidas a Drive para que sea más fácil de explicar aquí en el video. Después tenemos lo que es un pseudocódigo y lenguaje que se usa en la programación de macros en Excel, que en este caso es el de Visual Basic for Application. La siguiente tarea fue sobre qué son los algoritmos y hacer un resumen. Y aquí ya está anotada pues una de las tareas de los puntos extras, que es el proceso completo para graduarnos de la carrera. Y aquí tengo los requisitos básicos, elegir modalidades de titulación, los trámites, fechas y recomendaciones. Después se vienen la definición, o bueno, lo que es una macro y cómo se constituye. Aquí vemos lo que es la macro, cómo crear una macro y ya después vemos lo que son los pseudocódigos. El primero es, si quiero ver una película en mi casa, están los pasos, la palabra inicio, que es importante, luego vienen 17 pasos y el fin. Y aquí está su diagrama de flujo. Después está el pseudocódigo de quiero tomar una taza de café instantáneo, los pasos, algunas notas y el diagrama de quiero tomar un café. Después está de la actividad que hicimos en la plataforma de la Torre de Hanoi, eso es el pseudocódigo. Y su diagrama, que pues sí es un poco extenso. Y ya después vemos lo que son los derechos de autor. Quién los establece para usarlos en un software y los tipos de licencias de derecho que son los copyright, los copyleft y el Creative Commons. Y cómo voy a usar esos derechos de autor cuando programo. Después tenemos las ventanas del editor de Visual Basic, que son las ventanas de proyecto, las ventanas de código, las ventanas de propiedades, ventana inmediata, ventana de usuario o formulario, que es el user form, y la ventana de controles, el toolbox. También está la ventana de explorador de objetivos y algunas notitas más. Después pasamos a los errores para depurar en Visual Basic. Esos son algunos de los muchos que hay, como el error 9, que es subscript out of range, el error 13, que es el type must match, el 53, el field not found, el 91, object variable all with block variable not set, el 1004, application definite
or Objective Defined Error, el 438, el 140, el 101 y la primera práctica que hicimos, que es subjetivo, sus restricciones y el pseudocódigo. Y está su diagrama de flujo de la primera práctica. Después tenemos el segundo subcódigo por otra, bueno, con el título de transponer, que es otra de las funciones que hicimos, sus pasos y su diagrama. El otro que es de formato, aplicando formato, su pseudocódigo y su diagrama de flujo. Y el último, que creo, no es el último, es otro que es el combinado y su diagrama. Y ya después vemos otra tarea de investigación que es poner qué es y la sintaxis del MSG box, el input box, time, day, number format y el VBLF. Y después es el pseudocódigo de la práctica 2, que son pues varias, los pseudocódigos, más pseudocódigos y diagramas de esa misma práctica. Y el de mi rutina, el pseudocódigo y el diagrama de mi rutina que hicimos al final de esa. Después está el de la práctica 10, que es un mensaje de MSG Box de bienvenida con su pseudocódigo y su diagrama de flujo. Después tenemos más tarea de investigación, que es cómo construir una función en Excel desde Visual Basic, la estructura for, la if else, y cómo llamar una función dentro de mi rutina. Después tenemos el pseudocódigo de la práctica 4, que son funciones, y sus diagramas de flujo. Otro pseudocódigo y su diagrama de flujo, que estos ya fueron pues hechos en vía electrónica. Otra tarea de investigación que era buscar las variantes globales, lo que era el ULT, el CELS, el STEP, el TO, FONT, NEXT, y todos con su sintaxis también. Y el pseudocódigo de la práctica 5 con sus diagramas. Con sus diagramas, más pseudocódigo, diagramas de la misma práctica. Y luego llegamos a la práctica 6, también con su pseudocódigo y su diagrama. El pseudocódigo 7 y su diagrama. Son varias. Y una notita. Y tenemos la investigación de lo que es un formulario en Visual Basic, algunas funciones principales y cómo se crean. Después pasamos al pseudocódigo de la práctica 8 con sus respectivos diagramas. El pseudocódigo de la práctica 9, que usamos el do while, el do until y el goto, y sus respectivas diagramas de cada uno de ellos. Y por último, el pseudocódigo de la práctica 10, que son lo de los formularios.
Ese es nada más el apartado de las tareas. Nos vamos a pasar al glosario, que es, tenemos algunas traducciones de lo que son algunas de las funciones o operadores que usamos, como el with, range, select, entre otros. Un poquito más de lo que es el input box y el msg box. Las variables que usamos, tan de numéricos, fechas, textos, booleanos, byte, single, long, que se utilizan en los códigos de Visual Basic. Son, bueno, los nombres que se le asignan a las variables, las constantes, los procedimientos y funciones, y los operadores aritméticos, lógicos y relacionales, o los competitivos. Una notita con algunas de cosas importantes que debemos saber, significados. Esas son algunas funciones que creamos a la práctica de crear funciones con su sintaxis y la diferencia entre nada, vacío y nulo. Y estos son algunos de los códigos creados por mí de cada propiedad, por ejemplo, o objeto, como el with, el range, el cells, entre otros. Y un poco sobre la función DATE, su sintaxis, adjuntes y las configuraciones para entender qué significa. Por ejemplo, 4A significa el año, el metro es mes, la Y es día del año, entre otras, y más códigos creados por mí. Después vemos lo que son las propiedades del use form de Visual Basic en Excel, lo que viene como el nombre, el protocolo, lo que o para qué sirve cada uno de sus títulos. Y los elementos de cuadro de herramientas también. ¿Qué son? ¿Cómo los podemos usar? Bueno, más que nada el qué son. Y por último vamos con los apuntes de clase. Que tenemos lo que nos dejó una vez de tarea, las fechas de interés, algunos procesos de aprender Visual Basic en Excel, de las primeras clases, más tareas, recomendaciones, notas, reglas del programador, documentación de programa, más notas, tareas que nos dejaban, mantenimiento, tareas, datos. Vimos un poco de tipos de datos como la variable, la constante. Un poco de notas importantes que veíamos en clase para recordar y poder hacer nuestras prácticas después. Son apuntes, tareas, más tareas, un ejemplo de un pseudocódigo, más notas. Las que están subrayadas eran importantes o que yo necesitaba recordar más para aplicarlas en prácticas, en exámenes o en el trabajo final. Tareas, notas, una
nota para necesaria o que se necesita para el examen. Más notas, tareas y apuntes con las fechas de los días que miramos esos temas. Datos importantes de la práctica 9 y tareas. Y ya pasamos al último tema, que son formularios, también notas importantes que necesito o necesitaba recordar para aplicarlas después en el trabajo final y poder entregar bien completas mi práctica de este tema. Y una nota que era para el trabajo final. Y eso es todo lo que tengo en mis cuadernos.